Una mala decisión. Después de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que se organizaron en la prisión, 7 reclusos tomaron la decisión de bautizarse en Polonia. El asunto era cómo y dónde se los podría bautizar. Al pastor Mariusz Majkowski se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros en el mar Báltico durante un campamento juvenil que estaba próximo. Mariusz le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días. Un día para viajar en tren hasta el mar, 2 días que duraba el campamento y un día más para viajar de regreso a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que muestran buen comportamiento y han cumplido 2/3 de sus condenas pueden salir de la cárcel por periodos cortos. El director otorgó un permiso especial para que 6 de los 7 reclusos realizaran el viaje de 400 kilómetros hasta Yaroslavl. La semana siguiente, Mariusz llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación de tren. Otro recluso llamado Jurek se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser bautizado. Él había cumplido 2/3 de su sentencia, así que salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en tren fue alegre. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantó diversas canciones cristianas. A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iban a encontrar con Jurek, pero este no se presentó. El sábado, los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros. Habían apostado sobre cuántos se escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto. Como la policía lo andaba buscando, Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió con algunos amigos delincuentes e invitó a su hermano de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Toru, una ciudad al norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres la robaron, la violaron y la estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años, la historia de Jurek no dejó en paz al pastor Mariusz. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día, una mujer miembro de la iglesia se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad del este, donde el hombre se desempeñaba como pastor. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que necesitaba un lugar para quedarse. Él sabe mucho de la Biblia, dijo ella. Creo que como iglesia podemos darle una gran ayuda. El pastor se reunió con el hombre, que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar la iglesia. Un arrendador adventista le alquiló un apartamento, pero a pesar de su conocimiento, Tomek albergaba un profundo resentimiento contra Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento. «Crees en un Dios porque tienes una buena familia y una buena vida», le decía Tomek al pastor. «Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales. Mi madre era una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Uno de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno?». Mariusz no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Recordando a Jurek, contó su historia. «Como puedes ver, Tomek, ese hombre estaba muy cerca de Dios», le dijo. «Pero una decisión equivocada destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor». Tomek palideció y miró a Mariusz con ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya que los 2 hombres estaban solos en el apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato. Sin embargo, Tomek de repente se echó a llorar intensamente. «¡Esto es increíble!», dijo llorando. «¿Qué cosa?», preguntó Mariusz. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomek
mirando fijamente al pastor. Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras 2 personas. Su hermano Jurek permanece en prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios y Él nos está hablando, debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos, afirma Marius. Después de todo, Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Aunque parte de esta historia es triste, continúa diciendo Marius, también muestra el gran poder de Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Imagínate conocer al hermano menor de Jurek después de 20 años y poder hablarle de Dios. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en el 2017 a construir un estadio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio en polaco. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a esta lección de la escuela sabática, el repaso de nuestra lección de la escuela sabática, que llevaba como título esta semana, ¿cierto?, la sola escritura. Solo la Biblia, la sola escritura. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y comenzar nuestro estudio de esta mañana. Padre Santo, gracias por estar con nuestros hermanos a la distancia para hacer el repaso de la lección, para entender varios conceptos que están vertidos, Señor, en el estudio de esta semana, varias dudas, resolver, Señor, que nuestros hermanos que participarán de esta escuela sabática nos puedan ayudar. Te pedimos que tú nos cuides, te pedimos que tú nos acompañes, te pedimos que tú dirijas este estudio y tu Espíritu Santo, Señor, vaya aclarando nuestra mente y nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la lección de esta semana tenía como texto de memoria el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué cosa? Tú dilo allá en tu casita donde estás. Muy bien, más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, ¿cierto?, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el texto de memoria para esta semana, y al momento de hacer teología, de hacer un estudio exegético, la Biblia debe ser la norma imperante, decía el día domingo. La Biblia debe ir por sobre cualquier otro estudio, ¿ya? Sin embargo, con esta idea de que la Biblia es la norma imperante al hacer una exégesis o al estudiar la Biblia, queremos preguntarle a nuestro hermano Hugo de la iglesia de Lomas Colorada: ¿excluye este concepto de la Biblia como norma imperante otras ramas, otros campos del saber como la arqueología o la historia, hermano Huguito? Hola, pastor. Un saludo para todos mis amigos y hermanos de la iglesia. La Biblia como norma imperante. Bueno, podemos decir en principio que la única revelación verbal de Dios es la Biblia y, por supuesto, la vida y obra de Jesús, conocida por nosotros también a través de la Biblia. Como principio y en consecuencia, nuestra idea de Dios, nuestra idea de iglesia, de fe, de oración, etc., tiene que venir de la Biblia y solo de la Biblia. La distorsión del cristianismo primitivo vino como consecuencia de incorporar otras fuentes para entender a Dios. Lutero y los reformadores, aunque fundaron la reforma en el principio de solo escritura, no llegaron a deshacerse de la tradición y la filosofía clásica para entender y explicar a Dios. Desde allí se entiende la necesidad de que surja una nueva iglesia. Desde allí se entiende incluso el surgimiento de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Biblia y la Biblia en su totalidad es lo que nuestra Iglesia sostiene como única fuente para entender a Dios. Hay un texto de las Escrituras muy apropiado para este tema, que está en 2 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 16 al 17. El apóstol Pedro dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo que Pedro está diciendo es que todo lo que ellos han enseñado a la iglesia, todo lo que constituye el Nuevo Testamento, ellos lo escribieron siendo testigos oculares de estas cosas. Y como si esto fuera poco, podríamos decir, el versículo 19 dice esto: como si esto fuera poco, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro está haciendo una clara referencia a lo que ellos conformaron como el Nuevo Testamento, y cuando dice, como si esto fuera poco, tenemos también la palabra profética más segura, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí tenemos el principio, ¿cierto?, de la Biblia y toda la Biblia como fuente para entender y conocer a Dios. Cualquier otro campo del saber, como la arqueología, la historia u otros, pueden ser usados para apoyar lo que la Biblia dice. Pero la norma imperante, y yo agregaría imperante y suficiente, es la Biblia. En síntesis, como iglesia y como estudiantes de la Biblia, usamos otros recursos y otras áreas del conocimiento, pero solo para enriquecer el texto, nunca para reinterpretar el texto. Espero haber contestado a la pregunta. Un saludo para todos mis hermanos del distrito. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Hugo, ¿cierto? La Biblia es la que debe regir el estudio. Sin embargo, podemos tener el apoyo de otros campos como la historia y la arqueología también, ¿cierto?, que pueden ser de gran apoyo para nuestro estudio a cabalidad más profundo. La geografía también es importante porque la geografía nos enseña a poder entender cuando la Biblia dice que subió al monte, que bajó a la ciudad de tanto. Si no conocemos el mapa, por eso muchas Biblias traen de estudio un mapa, ¿cierto?, para que entendamos el lugar geográfico donde se encontraban los diversos reinos. La historia es importante, vemos mucho en el libro de Apocalipsis y Daniel, que la historia nos va ayudando a entender varias profecías. Sin embargo, la Biblia es la que rige, la Biblia es la que impera, ¿cierto?, en este estudio. No la historia va a acomodar la Biblia, sino que la Biblia va ordenando la historia. Vamos al día lunes, donde se menciona de la unidad de la Escritura. La Biblia es una unidad clara, específica, donde lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis no contradice lo que dice Moisés en el libro del Génesis, por ejemplo. Lo vemos claramente en un texto de la Biblia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, 14. Cuando se habla del triple mensaje angélico, se dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y en la parte final de ese texto dice: adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando leemos esto nos transportamos inmediatamente al Génesis. Y en el Génesis encontramos que Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y lo hizo en el día séptimo, en el libro de Génesis capítulo 2, verso 1. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. O vamos después al libro de Éxodo 20:11, donde la Biblia dice que porque el Señor creó en 6 días los cielos y la tierra, Él bendijo y santificó el sábado. Por eso entendemos ahora que Juan toma conceptos que Moisés habla en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo, y después toma el mismo concepto de la adoración al Creador en el triple mensaje angélico, y vemos cómo se forma esa unidad bíblica. Es por eso que es importante entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, no solo una parte. Toda la Escritura, el Antiguo, el Nuevo Testamento, y los autores están unidos no porque se hayan conocido. Juan no conoció, no tenía cómo conocer a Moisés,
siglos los separaban de vida uno de otro. Sin embargo, la unidad que ellos tienen al escribir es proporcionada por el mismo espíritu que inspiró tanto a Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, como inspiró luego a Juan en el libro de Apocalipsis. Y con respecto a esto, hermana Valesca, ¿qué podemos hacer cuando encontramos pasajes en la Biblia aparentemente contradictorios? Puede ser que alguien va a hacer un estudio de la Biblia y encuentra un texto o un pasaje contradictorio. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hola queridos hermanos, vamos a analizar el día lunes que nos habla sobre la unidad de las escrituras. Esto comienza con el texto que nos dice Pablo, que toda escritura es inspirada por Dios. Y Pedro nos añade, ¿cierto?, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios es el autor supremo de la Biblia, y por eso vemos que en ella existe una unidad y una armonía fundamental con respecto a los temas que se enseñan en la Escritura. Santiago nos dice que en Dios no existe mudanza ni sombra de variación, y aún la versión internacional es aún más clara. Dice que Dios no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Y como Dios es el autor supremo de la Biblia, no puede haber contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si aparentemente muchas veces nosotros encontramos o vemos que existe contradicción, nosotros que tenemos que hacer es, cierto, familiarizarnos con la Biblia, seguir estudiándola. Porque muchas veces nosotros nos basamos en un par de textos y no analizamos todo en conjunto, el Nuevo con el Antiguo Testamento. Y es ahí donde nosotros realmente podemos ver la luz y ver lo que el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos el contexto o no vemos esos puntos donde nosotros nos llevan al error. Pero en sí, la palabra de Dios no se contradice, porque es escrita por Dios. En Tito 1:9 nos dice que nosotros debemos tomar la palabra de Dios tal como ha sido escrita y estudiada y guardarla. Dice que nosotros tenemos que retenerla y predicarla sin añadir nada más ni quitar más, sino que solamente enseñar cómo ella está, porque de la manera que ella está tiene una armonía y una unidad que es diseñada por Dios. Nosotros, ¿cierto?, tenemos que estudiar todo esto en conjunto. Estudiar tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento y de ahí sacar las dos visiones y ver, ¿cierto?, la interpretación correcta. Nosotros, ¿cierto?, debemos estudiarla y analizarla. Si nosotros siempre nos vamos con una idea ya preconcebida de lo que queremos encontrar en la Biblia, nunca vamos a encontrar la iluminación correcta, porque nosotros tenemos que ir humildemente para que a través del Espíritu Santo nos vaya guiando. Y ahí es donde podemos ver esta armonía y esta unidad que tiene la Biblia. Los escritores de la Biblia consideraban las escrituras como un todo inseparable y coherente en el que se desarrollaban los primeros temas principales. Miren, si la Biblia no tuviera esa armonía principal, nosotros no podríamos corregir, ¿cierto?, las desviaciones de la verdad, no podríamos repudiar la herejía. Y tampoco la iglesia tendría medios para distinguir la verdad del error. Así como Jesús, en ningún momento, él, cuando hablaba, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, nunca se contradijo. Y de la misma forma la Biblia es así. Los dos testamentos tienen una relación recíproca en que se iluminan mutuamente. El Nuevo Testamento, ¿cierto?, no enseña un nuevo evangelio ni una nueva religión. Y así el Nuevo Testamento a nosotros nos enseña, nos explica sobre el Nuevo Testamento. Y en sí ambas se iluminan para llegar a nuestra verdad. Entonces, querido hermano, si tú encuentras que en algún momento consideras que hay textos contradictorios, te invito, ¿cierto?, primeramente a buscar todo el conjunto de los textos de la Biblia, todos los versículos que hablan referente al tema, porque cada texto nos va a dar pequeñitas luces para llegar al mensaje final. Y vemos cómo de esta forma Dios diseñó de una manera muy armoniosa y en forma unida todo el texto. Por eso
la unidad es lo principal. Dios es un Dios perfecto y Él quiere entregarlo. La Biblia se interpreta de una manera fácil. Dice que pueden leer pequeños y adultos y va a ser entendida. No necesitamos ser eruditos ni estudiosos, sino que a través del Espíritu Santo nosotros vamos a ser guiados para realmente encontrar la luz que necesitamos. Y es lo que Dios quiere decirnos, no lo que nosotros queramos encontrar en la Biblia. Por eso Dios hizo todo esto de una manera armoniosa y en unidad. Muchas gracias por su respuesta, hermana Valesca. Interesante, ¿cierto? Cómo nosotros podemos hacer cuando encontramos pasajes aparentemente contradictorios en las Escrituras. El día martes nos menciona el estudio de la lección la claridad de la Biblia. La Biblia es un libro claro de entender. La Biblia, aunque llegar a un estudio profundo de la Biblia requiere tiempo y requiere de otros conceptos, ¿cierto?, de otras materias a estudiar que pueden ser complejos. Si alguien va a buscar un pasaje y quiere profundizar en él, tal vez tendrá que conocer a los idiomas originales en los que fueron escritos los textos, o irse, ¿cierto?, a lo que se conoce comúnmente como la crítica textual, que son los papiros, ¿cierto?, más fidedignos, las copias más fidedignas de la Biblia que se encuentran disponibles en nuestro tiempo para revisarla y para ver cuál de estas es más confiable. Y eso hace complejo el estudio de la Biblia. Sin embargo, la Biblia la puede tomar un niñito y puede ser muy clara. Hermana Maybet, ¿por qué decimos que la Biblia es un libro claro de entender? Feliz sábado, hermanos. Antes de contestar la pregunta, quiero leerles algunos versículos de la Biblia, cómo Jesús les preguntaba y hacía mención de escudriñar las Escrituras. Leo Mateo 21, verso 42. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? Vino a ser la piedra de esquina. El Señor hizo esto. Es maravilloso ante nuestros ojos. Este versículo nos aclara de cómo rechazaron al Mesías prometido. Mateos 12, 3 y 5 dice: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? También nos habla de cómo los fariseos imponían sus tradiciones. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes quebrantaban el día de reposo y eran sin culpa? También nos habla de su santo sábado. Mateo 19:4. ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Nos habla de su creación y cómo hizo al hombre y a la mujer. Mateos 22:31. En la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dice Dios? Quiere decir, ¿en qué estado se encuentran los muertos? Marcos 12, 10 y 26. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de esquina, y acerca de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando desde la zarza Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ahí nos habla de que Él es nuestro Dios. Lucas 6:3. ¿Nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y sus acompañantes? Él es el Hijo del sábado, el Señor del sábado. Mateos 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Vemos las señales, la destrucción de Jerusalén. Marcos 13:14. Cuando veáis en la abominación asoladora, menciona Daniel, está donde no debe, lee, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Menciona al profeta Daniel. Con esto contesto la pregunta. La Biblia es tan clara que la pueden entender, tanto niños como adultos, especialmente en su enseñanza más básica. Se nos alienta a estudiar por nosotros mismos el mensaje que Dios
Para nosotros, la claridad de la Biblia guarda relación con el lenguaje, el sentido y las palabras escritas. La Biblia no se compara con ningún libro porque es la singularidad, es el más vendido y el más traducido. Punto. Muchas gracias, hermana Maybeth. Nos queda claro entonces que la Biblia, aunque puede ser compleja si uno la quiere estudiar a profundidad, no es un libro que no pueda entender un niño. Lo puede estudiar un teólogo, cierto, experto en lenguas muertas, que son las lenguas en las que se escribió la Biblia, pero también puede tomar un niño un pasaje y entenderlo claramente. Por eso se le hace fácil en las clases de niños a memorizar textos y pasajes bíblicos. Y si usted le pregunta a un niño algo de nuestra iglesia o conocedor de la Biblia, él podrá responder fácilmente varios conceptos que están allí, ¿cierto? Como la casa sobre la roca. Yo tengo siempre, cuando aparecemos en estos videos, algo en este lugarcito de mi casa, porque ahí atrás hay un cuadro que pintó mi esposa que me gusta mucho. Aparece una casita en medio del mar y esta casita está fundada sobre la roca. Y un niño, si usted le cuenta, él podrá contar la historia de la casa sobre la roca y entenderá el concepto tan simple que aquel que construye su vida, su casita, su familia en Cristo, que es la roca, vendrán muchas olas, vendrán grandes cosas, ¿cierto? Problemas, tal vez dificultades en la familia, pero la casita perdurará, no se hundirá. Esos conceptos lo puede entender alguien niño o alguien que nunca haya leído la Biblia, son fáciles, son claros. Muchas gracias por esta respuesta, hermana Maybeth, y nos vamos al día miércoles 29 de abril, donde se menciona que la Escritura se interpreta por la Escritura, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ya? Hermana Flor Elisa, la pregunta del día miércoles, ¿qué quiere decir que la Biblia se interpreta a sí misma? Si nos puede ayudar, hermana Flor, ella es de Santa Juana, de la iglesia de Santa Juana. Hermana Flor Elisa, ¿qué quiere decir entonces que la Biblia se interprete a sí misma? Pastor, en respecto a su pregunta, ¿por qué la Biblia se interpreta a sí misma? Bien, el deseo de nuestro buen Dios siempre ha sido de que nosotros estudiemos diariamente su palabra. Que la estudiemos, ¿cierto?, con humildad, con mucha oración, con sumisión. Y de eso tendremos por resultado grandes frutos. También tenemos que tener en cuenta de que cuando estudiamos un texto bíblico, nunca debemos separarlo y darle una interpretación por sí sola, porque la Biblia tiene concordancia con todo lo que se lee. Dios es el autor supremo de toda la Biblia. Él permitió que estuviese unida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento existe unión. Al existir esta unión, tenemos la oportunidad de tener más luz al estudiar su palabra. Y debemos ir comparando texto con texto. Debemos recordar también, ¿cierto?, que la Biblia se exalta a sí misma como la única regla de fe. No existe otra regla de fe que no sea la Biblia en sí misma, o sea, la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Flor Elisa. Qué clara respuesta sobre cómo la Biblia no necesita de otro intérprete sino de ella misma. Queda claro, ¿cierto?, en los pasajes, por ejemplo, del libro de Apocalipsis también, donde se mencionan las estrellas. En el libro de Apocalipsis 1, ¿se recuerdan ustedes la estrella que tiene en la mano el testigo fiel? Y después más adelante, en el mismo capítulo, se menciona que esas estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, la Biblia va dando su propia interpretación. En el libro de Apocalipsis 12, por ejemplo, se menciona al dragón. El dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? Si alguien lee por primera vez, se imagina un dragón literal, ¿cierto? De los que aparecen en la mitología, en las historias. Entonces dice, el dragón pelea con una mujer. No entiende eso, no le queda claro. Pero si va al mismo capítulo 12, ¿cierto? Unos versículos más adelante, por ahí el verso 8, se entiende que ese dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces va a decir esa persona que estudia la Biblia, entonces este dragón es Satanás según el mismo versículo 8. Es decir, la misma Biblia dio la respuesta a la pregunta que podríamos hacer. La Biblia tiene un intérprete, es la propia Biblia. Y esa forma de interpretar la Biblia tiene que ser humilde, con la presencia del Espíritu Santo. Si no, haremos decir a la Biblia cosas que ella en verdad no quiere decir. Pero la humildad de corazón nos lleva a entender que el Espíritu Santo es quien nos lleva a estudiar la Biblia y a decir lo que la Biblia quiere decir y no otras cosas.
Vamos a ver el último día jueves, ¿cierto? Sola Escritura y Elena de White. Aquí hay un concepto bien complicado. Para nosotros es fácil entender que la Biblia, la Escritura y el tener otra revelación, ¿cierto? Otras profecías como las visiones de Ellen White que nosotros aceptamos como venidas del Señor, no contradicen en nada el concepto de la sola Escritura. Pero hay personas que pueden leer o aceptar la sola Escritura y decir cómo los adventistas defienden tanto la sola Escritura y usan los libros de otra persona que no está en la Biblia. Hay personas que dicen, no, si está en la Biblia yo lo acepto, si no está en la Biblia no lo acepto. Y como Elena de White no está en la Biblia, entonces yo no la acepto. Entonces, ¿cómo podemos, Patrick es de la iglesia de San Pedro, Patrick, cómo podemos hacer entender a estas personas que no aceptan nada que no provenga solo de la Biblia? ¿Cómo podemos hacer entender que nosotros sí aceptamos el concepto de la sola Escritura, pero también aceptamos las visiones de Ellen White como profecía de parte de Dios? Este libro, ya sea de una forma arqueológica, va a encontrar fidelidad y coherencia en los escritos. Son escritos que se han preservado por más de 4.000 años. Entonces usted puede invitar a un no adventista a buscar sobre la creación, sobre el aspecto espiritual, que esos son hechos tangibles, son hechos que uno no puede negar. Ahora también nosotros podemos tener cierta diferencia con las personas que no son adventistas sobre el asunto de la inspiración de Elena White. Nosotros creemos que la inspiración es el aspecto de Dios que insufla o sopla al instrumento humano. Dios utiliza un instrumento humano y el instrumento humano se une con el pensamiento que Dios le sopla en su mente, y el instrumento humano utiliza sus recursos, sus herramientas, y los plasma, ya sea escrito, ya sea en visión, ya sea con un ejemplo, con una parábola, con sus propias herramientas humanas que él tiene, y eso se le llama inspiración divina, o ya pasa a ser palabra de Dios, pero a través de este instrumento humano. Nosotros creemos que en algún momento de la historia, se iba a levantar un movimiento profético, así lo señala Daniel 8 y también lo señala Apocalipsis 10, de este librito que es abierto, que es revelado, de esta experiencia amarga que habla Apocalipsis 10. Y también podemos ver en Hebreo 1:2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es una multiforme, es una repetitiva forma de Dios hablar a este mundo. Y en otro tiempo a los padres, es decir, a los antepasados, ya sea a los patriarcas, a las tribus anteriores, a los padres por los profetas. Dios utiliza profetas para poder hablarle al pueblo de Dios y también al mundo, a las naciones. Pero especialmente los profetas van dirigidos a los que profesan el nombre de Dios, es decir, a los cristianos actualmente. Ahora, si van a haber profetas, estos instrumentos humanos que son los portadores de la voz de Dios, es interesante también poder entender y conocer cómo actúa un profeta. El ministerio profético es un ministerio que el Señor llamaba, el Señor escogía el instrumento humano por el cual iba a hablar. Es decir, podemos analizar en el Antiguo Testamento profetas, Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús se le llama profeta. Es decir, el movimiento profético ha estado durante toda la historia religiosa, durante todas las edades. Nosotros tenemos que estudiar y al hablarle a nuestros amigos no adventistas, vecinos, amigos, cristianos, pentecostales, bautistas, que la Biblia habla, según Daniel 8, que se iba a levantar un movimiento que iba a echar por tierra la verdad de Dios. Se iba a levantar un movimiento que iba a levantar las verdades distintivas. Iba a levantar estas verdades que iban a hacer por tierra, que iba a echar por tierra un cuerno pequeño, un imperio religioso político. Esto es una secuencia de años que nosotros podemos verla claramente en Apocalipsis también. Y nosotros creemos que antes de la segunda venida
iba a levantarse un pueblo también que iba a levantar las verdades. Es decir, el profeta podemos nosotros analizarlos por distintos puntos si su mensaje es veraz. Nosotros creemos que Elena White tiene un ministerio profético y fue inspirada por el Espíritu Santo para poder hablar verdades. Pero no creemos que no fundamentamos que Elena White está sobre la Escritura. Claro que no. Usted al hablar con personas no adventistas tiene que dejar claro que la única regla, y Elena White lo dice muy claramente, que de no haber dejado la Escritura no hubieran sido necesarios los testimonios. Ahora, la hermana White también deja muy claro que solamente la Biblia es infalible porque es palabra de Dios. El profeta va creciendo su conocimiento, en su caminar de profeta, en su ministerio profético va creciendo, en sus herramientas o habilidades. ¿Y cómo va a entregar esta verdad? A nuestra hermana White también le sucedió, que iba creciendo en un conocimiento progresivo de la verdad. Y a medida que ella iba recibiendo las visiones y los esquemas proféticos, ella lo iba entregando. Ahora, nosotros, ¿por qué creemos que Elena White fue un ministerio profético? Tiene un ministerio profético por las mismas profecías de Daniel. Usted tiene que invertir tiempo en ayudar a su amigo no adventista a encontrar el inicio del movimiento profético del último tiempo. Es decir, tiene que explicarle Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 10, mostrarle este acontecimiento. Y que la Biblia habla claramente que iba a haber un profeta en el tiempo del fin. El testimonio de Jesucristo. Un movimiento potente que iba a sacudir estas verdades tan empolvadas que había dejado el cuernito pequeño. Es decir, nosotros como adventistas creemos en el ministerio profético de la hermana White porque las mismas profecías apuntan hacia ello. Ahora, todos los profetas que se han levantado tenemos que tener en cuenta que hay profetas falsos y profetas verdaderos. Eso no es ninguna novedad. En el Antiguo Testamento, muchos profetas, los profetas de Baal, se cuenta la historia. Se relaciona también con los falsos mensajes de esperanza que se le dio al pueblo de Israel. Y para esto hay una diferencia que se nombra en la Biblia de probar a los espíritus. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo llama a los profetas, Dios mismo llama a los profetas y Dios tiene una misión, como dice Amos 3:7, que revela, es revelada a través de los profetas la verdad de Dios. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor desea revelar secretos. Desea revelar, quitar el velo para que nosotros podamos ver. Ahora tenemos que también ver que en Apocalipsis 12:17 habla sobre el movimiento profético, este movimiento mundial profético que nosotros como adventistas creemos que se cumplió en la vida de Elena White. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Es el remanente, es el residuo, lo que queda de esta mujer, de la iglesia. Entonces en algún momento tiene que levantarse un remanente que tiene los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Pero el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de la profecía. Entonces nosotros, uniendo eso, usted cuando hable con los no adventistas puede unir esos y explicarle que se iba a levantar un profeta en el tiempo del fin, que iba a considerar los mandamientos de Dios y que iba a tener un profeta en su medio. Joel 2:28 también habla de los profetas del movimiento del fin. Y también hay
unas pruebas que nosotros tenemos que hacer los profetas. Usted le puede preguntar o hablar a los no adventistas de cómo se considera un profeta verdadero o un profeta falso. Encontramos en Mateo 7:20 que se da el criterio que dice: por sus frutos los vas a conocer. Eso también se aplica a los profetas. Que la fidelidad del fundamento de la fe cristiana en 1 Juan 4:2, que también se cumplen sus predicciones en Deuteronomio 18:22 y Jeremías 28:9. El profeta que anuncia algo, una predicción, un evento, y si se cumple, hay que considerarlo como un profeta de Dios. Ahora también hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces ocurren acontecimientos y tampoco vienen por parte de Dios. Entonces ahí nosotros vamos a Isaías 8:20, lo cual nos dice que el profeta está sujeto al Espíritu de Dios, es decir, que está sujeto a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, porque no tienen luz en su vida, no tienen luz en su revelación de parte de Dios. Es una revelación oscura de parte de otro ser. Ahora, considerando todas estas cosas, principalmente las profecías, es una prueba de que el movimiento adventista del séptimo día tiene la voz profética segura. Utilicemos lo escrito de la hermana White, utilicemos la Biblia por sobre todas las cosas. De esa manera nosotros podemos ayudarlo a los no adventistas a que consideramos la Biblia como nuestra única regla, de que tiene hechos proféticos, tiene hechos arqueológicos, tiene hechos científicos. La Biblia es utilizada como el mayor libro, pero tiene la acción del Espíritu Santo como instructor de la palabra. La única forma de que usted tiene que considerar, la única forma que la Biblia es un libro espectacular, porque el Espíritu Santo actúa por medio de ella. Ahora, para concluir, el Señor tiene mensajes a través de la Biblia que nos pueden ayudar. Como dice, concluyo con esto, con la joya del testimonio, tomo 2, y también la cita de Obrero Evangélico, página 262, donde dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y doctrina. Nosotros como adventistas tenemos que basar toda nuestra doctrina, nuestra forma de vida en la Biblia. Así usted lo puede presentar a sus amigos y a sus conocidos. Todo lo que cree la Iglesia Adventista puede ser probado a través de las páginas de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por el Señor, por los hechos proféticos, por los acontecimientos que se cumplen tal cual se han dado. La hermana White también fue probada, no digamos que algo nuevo, que su ministerio profético fue puesto en duda, fue atacado, pero pasó la prueba. Usted puede utilizar esos versículos y mostrárselos a sus amigos no adventistas también, para que así también crean y se puedan unir en algún momento a la iglesia remanente. Que el Señor le bendiga, hermanos, y continuamos estudiando esta escuela sabática. Muchas gracias, Patrick, por la clara respuesta, ¿cierto?, de cómo podemos hacer entender a otras personas que no son de nuestra denominación, que aceptamos a Elena de White como un instrumento de Dios, como una profeta de Dios para este tiempo final en el que estamos viviendo. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección. Sin embargo, yo quisiera dejarte con una cita del Espíritu de la Profecía en el libro Mensaje Selecto, el tomo 3, la página 35, donde dice así: cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho, dice Elena de White. La hermana White ha dicho así y la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena.
Esta cita de Ellen White en el libro Mensaje Selecto, el tomo 3, la página 35, revelan claramente cuál es la actitud misma de Elena de White ante sus escritos. No debemos usar a Elena de White como regla de fe y conducta, no lo es. Aceptamos sus visiones para este tiempo, pero la Biblia, dice ella, dicen, lo voy a repetir esta parte porque quiero que quede claro para que no digan el pastor no cree en Elena de White. No, yo sí acepto a Elena de White y de hecho leo mucho de ella, tengo una biblioteca completa de sus libros y cito mucho de sus libros en mis sermones. Yo no he dicho lo contrario, estoy citando lo que la misma Elena de White dijo de sí misma. Dice, lo vuelvo a repetir, exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. La palabra se entiende que es la Biblia. No repitan lo que yo he dicho, la hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Si usted va al libro Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, si usted analiza nuestras doctrinas, si usted lee el libro de teología que los adventistas estudian para poder entrar en el concepto y los fundamentos teológicos adventistas, que es el libro Tratado de Teología Adventista, la Biblia es la fuente de nuestras doctrinas, la Biblia es la fuente de nuestras creencias, la Biblia es la fuente de nuestra práctica, la Biblia es la fuente de nuestro concepto organizacional, la Biblia es la fuente de nuestros procesos eclesiásticos. Ellen White nos ayuda a entender, pero antes de esto nosotros vamos a la Biblia, de allí sacamos nuestra doctrina. Y usted puede pararse con un pastor evangélico, un sacerdote católico, explicar la doctrina sin necesidad de usar Elena de White. Solo con la Biblia podemos entender todas nuestras 28 creencias. Hermano y hermana, exaltada sea la palabra del Señor en esta hora. Que Dios te bendiga. Te dejamos ahora con el culto divino.